Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Por primera vez tengo el placer de contar con Carlota Pérez, periodista y redactora de ABC. ¿Qué tal estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de Siria, un tema muy importante por todas las muertes que han ocurrido en estas últimas horas. Mucho de lo que hablar, mucho que analizar, muchos bandos, mucha información. Pero Carlota, ¿qué te está pareciendo todo lo que está sucediendo en estos últimos días y estas últimas horas, donde ha habido muchas muertes en este país? Pues sorprendente por el número de muertes y el número de civiles, pero es verdad que lo más sorprendente era que después de la revolución en diciembre, que fue una revolución bastante pacífica, que hubiese estos últimos meses haber sido todo demasiado pacífico era lo que más me sorprendía, ¿no? Después en un país que había vivido casi 15 años de guerra civil. Todo parecía, y cuando viajamos allí a Siria, al país, parecía que iba todo bastante bien, siendo además un mosaico de religiones y de etnias y de diferentes formas de entender, que fuese todo tan pacífico era sorprendente. Entonces, lo que ha ocurrido ahora desde el jueves, pues no deja de llamar la atención por lo que digo, el número de víctimas, pero bueno, la violencia parece que todavía permanece en un país que ha sufrido mucho y lamentablemente sigue sufriendo. Majaz, buenas tardes, ¿me oyes? Hola, buenas tardes. Oye, te presento a Nacho y a Carlota, ¿vale? Encantado. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo Encantada. estás? Hola, bien. Majad, ¿cómo estás viendo la situación actual? Tú también. La situación actual, dices. Sí, todo lo que está sucediendo Perdona, en que tu país. acabo de entrar y no sé de qué estáis, de qué Bueno, estabais. Yo soy el presidente de la Asociación Siria, en España se llama. eso Ujú. es. Pues lo que estáis hablando, lo que habéis visto en la tele y todo lo que está pasando en Siria, pues hay muchas noticias falsas y muchas noticias están bien. Hay gente que está aprovechando el tema de cada uno a su lado. Normalmente en todas las guerras que hay, en todos los conflictos, en todas yo lo voy a llamar masacres, los que son masacres, si sean víctimas civiles, que hay muchas víctimas del ejército sirio y hay víctimas civiles también, y hay víctimas también del otro lado ¿cómo se llama? Lo del gobierno anterior, De ¿vale? Al-Assad. Sí, del Assad. Porque en esta zona es donde vivían antes toda la familia del gobierno de Siria anterior, del Assad. Y lo que pasó cuando se liberó Siria, cuando gobernaron esta gente que estaban con HTS y todo eso, lo que cuando gobernaron al país, pues se escaparon todo el mundo que está a favor del Assad a estas zonas donde sus familiares y donde hay, pues donde tienen más gente ahí a sus alrededores. Entonces, lo que pasó aquel momento, el jueves creo que era, que según los amigos míos, porque yo de verdad que no confío de las redes sociales, de nada, ¿vale? Y pregunté a mis amigos que están ahí, que yo tengo amigos alavistas y tengo amigos claro, cristianos y musulmanes ahí. Pues dos amigos alavistas, cada uno ha hablado una historia diferente. Es el problema. Uno de ellos me ha dicho que la gente que estaba a favor del Assad han hecho un grupo que una persona que se llama Fatija, no sé si habéis sonado ese nombre, ha hecho un grupo para hacer una operación en contra del gobierno actual, ¿vale? Y empezaron a atacar a gente ¿cómo se llama? Del Protección Civil que estaba ahí y desde aquel momento llevaron a rehenes de esta gente, eran 7 personas o algo así, y desde aquel momento empezó el gobierno actual a atacar a ellos, ¿me entiendes? Sí. Y hay grupos del gobierno actual que todavía no están en el gobierno, son grupos que están a favor del gobierno ahora nuevo, pero no están todavía ¿cómo le llaman? Que no han dejado sus armas para el gobierno nuevo, que ya no son forma
no forman parte del ejército nuevo de Siria. Aprovecharon este tiempo para la venganza y se han ido para ahí, para estas zonas, y empezaron a hacer la masacre que habéis visto casi. No voy a decir que lo que estáis viendo en la tele, que es todo falso, no, que hay muchas cosas verdaderas y hay muchas cosas falsas, pero te lo estoy diciendo, es uno de ellos, lo que te estoy diciendo es un alawista que me comentó esto. Y el otro me comentó al revés. Me comentó que el ejército libre de Siria ahora empezó a atacar sin nada, Ostras. ¿vale? Y yo mismo creí la primera persona que me ha dicho, porque también hay muchas noticias que veo yo que publicaron ahora hace poco, ahora no, pues estos días, que publicaron vídeos de masacres que eran muy antiguos, que eran de 2014, 2011, 12, perdona, y yo sé estos vídeos, ¿me entiendes? Y estaban manipulando estos vídeos que están pasando ahora mismo. Y eso, por eso yo no me creí el otro, creí el primero, ¿vale? Pues ahora están, yo creo que está la cosa más relajada que antes, porque ya ahora ya el gobierno nuevo ya ha puesto ya ha tomado la decisión ahí casi el 70%, no voy a decir el 100% porque todavía bueno, todavía hay conflicto, todavía no Disidentes. se acaba todo. Sí, Mm. accidente. Y hoy publicó un grupo de estos que estaban ahí a favor del gobierno, publicó un vídeo que detenieron a gente del mismo ejército de hicieron estos masacres y estos vídeos que habéis visto están haciendo venganza y golpeando y haciendo cosas muy malas. Es cosas de terrorista, lo que os voy a decir, que sí, claramente, que son terroristas. Pues detenieron a esta gente. Pues no sé, y actualmente, hace 2 horas, el gobierno hizo un acuerdo entre los kurdos y ellos. No sé si habéis visto la noticia, Sí. Ujú. hace unas horas que no son mucho. Hizo un acuerdo entre los kurdos y ellos y ahora los kurdos ya están metidos en el gobierno nuevo. Pues esperemos que no haya más masacres aquí en mi país, claro que es mi país, y espero que se vuelva toda la paz ahí en Siria. Que no metan más países en Siria. Eso es. Sí, igual es inevitable, inevitable, Ya lo sé, pero porque ahí tenés en la zona, bueno, yo voy a explicar a la gente, vos corregime si me equivoco, los dos corríjame si me equivoco porque saben más que yo de esto, pero hasta donde uno entiende, en la zona de Latakia y de Tartus todavía existe una importantísima influencia de las bases rusas y de Ujú. los partidarios de Al-Assad. Al-Assad se ha ido con una fortuna valuada en por lo menos 6.000 millones de dólares, con lo cual tiene una enorme cantidad de dinero para influir en un país que está atravesado por la pobreza y porque además la zona costera, la gente tiene que entender, la zona costera es absolutamente vital para que Siria pueda sobrevivir, pueda recuperarse. ¿Por qué? 16 millones de sirios viven de la asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria llega particularmente en buques que tienen que atravesar la costa siria. Y una parte importante del poder en Siria se construye a través de el control de determinadas zonas, ¿sí? Entonces, si un grupo domina una zona, puede controlar el paso de las mercancías. Y es entonces que también hay otra parte de este conflicto que muy poca gente entiende que tiene que ver con el control de esos territorios, que muchas veces los incidentes empiezan por el control de esos territorios por parte de grupos que están acostumbrados a tener armas. Entonces, más allá de que se trate de alawitas, de kurdos, eh, rusos, de drusos o cristianos, también hay un componente de competencia por el control de los recursos que son hoy por hoy una de las fuentes del poder, que es por eso que el gobierno le interesa controlar esa zona, pero vos decías, intereses extranjeros, sí es cierto, están los rusos, están los turcos, que desde el norte están tratando de, también con la asistencia que entregan ganar el favor de estos grupos y ahí hay una doble lealtad, porque hay grupos que
obedecen al nuevo gobierno, pero también tienen vínculos con el gobierno turco, que a su vez depende del gobierno turco, pero se quiere independizar de los turcos. Al mismo tiempo, vos acabas de avisar que por lo menos la cuestión de Rojava, de los kurdos, está conjurada. Pero en el sur hay grupos drusos que se están dividiendo en dos, en los que están buscando una salida separatista apoyada por Israel y los que quieren estar con el gobierno del HTS. Y a Sí, su vez hay grupos cristianos que apoyaban el gobierno de Al-Assad porque pertenecían a esta milicia paramilitar y otros que no, que eran víctimas del gobierno de Al-Assad. Y había alawitas que se oponían a Al-Assad, particularmente los que tienen vínculos con el Líbano, que entendieron el desastre que hicieron en el Líbano con la invasión siria, y otros que estaban con Al-Assad. Obviamente Al-Assad es alawita, ¿no? Eso no lo vamos a negar. Entonces, tratar de comprender el conflicto sirio es entender cómo la sumatoria de una serie de factores, incluyendo, no me olvido, que hay grupos alawitas que por su cercanía con el chiismo más que con el sunismo salafista del HTS, tienen todavía cierto vínculo con Irán, y hay kurdos que dependen para la producción de petróleo, que es lo que sostiene el Rojava, de la protección de las bases de Estados Unidos que están presentes en la zona. sí, Todo este desastre hay que sumarlo, decís que nadie se... Bueno, pero también sumémosle para que la gente entienda que las coronas petroleras sunitas, y acá no hay problema, se unen, se dejaron de pelear los emiratíes, los saudíes y los cataríes dejaron de pelearse para tratar de apoyar al gobierno del HTS y ofrecer un tipo de gobierno diferente al que le ofrecía la influencia chiita de Teherán. Entonces, sí. es una ensalada de países, están todos metidos ahí, y quizás ese es uno de los problemas de Siria, y es que siempre hay mucha gente que le suma mucha presión a la complejidad que ya de por sí tiene, porque dijimos algunos grupos, pero después hay que hablar de 8 tipos de cristianismos, hay 5 tipos de musulmanes, están a ver, los drusos, que a veces algunos dicen que son musulmanes, otros dicen que son una secta que nada que ver, están, Sí, y están también los que no son religiosos, porque el bahatismo, hay que decirlo, renegaba un poco del islamismo, se presentaba en oposición a lo religioso. ¿Por qué? Porque era gente de izquierda que prefería no ser religiosa. Entonces, la gente tiene que entender que no es tan fácil como decir, estos matan a estos, hay dos bandos. No, son no, es que hay muchos. 16, 20, 30 bandos, y no es que es porque tal país se metió, no es porque hay decenas de países metidos, que yo solamente nombré algunos. Israel con los drusos, Jordania con ciertos grupos drusos, pero también apoyando al gobierno. Es muy complicado de entender y coincido. Hay demasiados intereses en las redes como para presentar el conflicto como más le conviene. Lo mejor es decir, es un conflicto complicado y no lo entiendo. Es interesante, pero no te voy a explicar mucho, salvo porque, bueno, venga alguien y desde adentro lo explique, aún con sus preferencias, obviamente, ¿no? Sí, está claro Carlota, está claro que todo lo que ha dicho pues tiene sentido y es verdad que justo en esas regiones los intereses, pues lo que has mencionado de Rusia, luego también pues construcciones petrolíferas que estaban en esa zona, que tienen su importancia, pero es verdad que con los detalles que han llegado, lo que decía también el compañero Sirio, perdona, el nombre era... Majaz. Marjan. Ajá. Lo que quiero decir es que a pesar de todos los intereses que pueda haber en esa zona, los detalles y a lo que iba, aunque vienen por redes sociales y vienen por vídeos compartidos de WhatsApp, que pueden venir de diferentes, ¿no? Todos tenemos ahí pues, conocidos que nos pueden al final también dar su punto de vista a través de vídeos de WhatsApp que le pasan a ellos, porque ellos realmente no están allí, ¿no? Es verdad que los detalles que tenemos es que sí que ha sido como ha habido muchos civiles muertos y la mayoría son son alauitas. Estas ganas igual de, no te voy a decir de los miembros de HTS o de la mayoría de miembros del nuevo gobierno, pero sí que puede haber gente que tenga ganas de esa venganza. Después de Sí, 13 años de guerra civil, en los Ujú. que cada vez van saliendo más a la luz las masacres que ha cometido el gobierno de Al-Assad y no olvidemos que
a pesar de ser el 9% de la población, los alawitas controlaban más del 75% de la administración, Ujú. el ejército también estaba en control de esta rama musulmana. Quiero decir que puede haber una intención de querer controlar parte de esos, del país, pero creo que hay mucho más de esa venganza por todas los masacres cometidas con anterioridad. Me da esa sensación. Puede que Sí, esté totalmente equivocada y sí. que realmente No, no, quieran no, el control de los puertos y el control de todo. Pero creo que sí que hay este odio porque los vídeos que han pasado y las declaraciones de gente con la que he hablado de Latakia, lo que oyen, ¿no? Es como venganza, como proclamas yihadistas, ¿no? De lo que se había alejado un poco al-Shara cuando decía que Siria era un país en el que cabían todas las minorías, que cabían todas las religiones. Con lo cual creo que sí que hay un punto bastante grande de búsqueda de venganza, que es preocupante porque puede dar alas a que otros grupúsculos en otras zonas del país, ¿no? Pues digan, mucha gente tiene armas. El, Ujú. el nuevo, el nuevo gobierno ha sido incapaz porque eso es muy difícil, ¿no? Yo cuando estuve en Siria veías casi todos los hombres portaban un arma. Y es verdad que mandaron a ir a las instituciones a devolverlas, pero obviamente eso es algo voluntario de la persona. Si han guardado esas armas, que mucha gente tenga guardadas pistolas Kalashnikov, genera un estado pues, de mucha violencia que en cualquier momento puede explotar o no. Ojalá que no, pero se ha visto que Sí. ha pasado y puede volver a pasar. Sí, ahí te voy a agregar un dato que por lo menos es lo que yo he hablado con la gente que de allá, que por la enorme cantidad de desplazados que hubo, ahora hay mucha gente volviendo a sus zonas de origen. Durante toda la época de la guerra civil, los movimientos de personas también provocaron que hubiese desplazamientos, ocupaciones, y cuando hay familias, por ejemplo, que quieren volver a sus zonas de origen, la encuentran ocupadas por otros grupos u otras familias. Ujú, Y ese es uno de los factores que son microfactores, que no son de la gran política, pero que claro. hacen que, por ejemplo, cuando alguien quiere retomar su negocio de, pongámosle, que vende, no sé, vasos, ¿sí? Quiere volver a su negocio de vasos que lo tuvo su familia durante 3 generaciones y encuentra que el edificio ahora está ocupado por una familia que es de otra, que puede ser de su etnia o de otra etnia. Lo que pasa es que para explicar esta complejidad muchas veces es más fácil decir, bueno, este es alawita y este es cristiano, entonces es alawita contra cristiano, pero es también por otro tipo de claro. Sí, sí, por complejidades. supuesto, ¿Mm? por Es supuesto. es lo que me pasó a mí mismo, que yo cuando volví a Siria hace, ¿te acuerdas, Alejandro? Alberto, perdona, Mm. hace un mes, pues algo así, que fui a Siria una semana Sí. y también encontré ahí en una de las casas de mis padres que había una familia que no debería que estar, que no son tampoco de la misma ciudad. Por eso, pero yo mismo, cuando ellos se enteraron que ya estoy en el país, se alargaron directamente, se marcharon a la misma hora, porque saben que por una persona como yo, por ejemplo, que ellos piensan, que todo el mundo ahora, todo el país, como dices tú, que, que no es una venganza entre un musulmán contra alawista o un musulmán contra Ujú, cristiano, es cuando tú ves algo privado tuyo que ya le están cogiendo. Por ejemplo, yo, como yo no he metido en estas cosas y yo no tengo ni armas ni nada, y la gente directamente se escapó porque ellos pensaron que algo le va a pasar a ellos. Entonces, ujú. no es un tema de, pero como dices tú, que lo van a llamar así, que un musulmán ataca a un cristiano o un cristiano ataca a un musulmán. Pero si te fijas, hay un punto que no está muy bien clara. Si has fijado tú un grupo de cristianos ahí, ¿habéis fijado esto? Un grupo que tiene armas de cristianos. Ahí, en Siria. Que yo Mm. sepa, no, no, pero No, no, es verdad, no. ¿Y dónde viven? ¿Dónde gobierna HTS? sí, mira, cuando estuvimos en Alepo nos interesó mucho pasear por el barrio cristiano
que era uno de los pocos barrios que seguía bastante en pie después de la guerra, porque no estuvo tan atacado, ¿no? Lo que comentaba antes también, que bueno, al final los cristianos pues también se tienen que buscar la vida, ¿no? Y si hay una dictadura, intentan vivir lo mejor posible, apoyen o no apoyen. Y lo que Sí, nos comentaban muchos de ellos es que sí tuvieron miedo cuando los rebeldes de HTS normal. fueron de Idlib. Y incluso una familia nos contó que se fue a Latakia porque tenían ahí a miembros de su familia, como huyó. Pero enseguida los vecinos les dijeron, oye, han ido puerta por puerta diciéndonos, tranquilos, queremos convivir entre todos. No cabe que haya gente que pertenezca a HTS, que sea violenta y que sí que haya hecho pues, las masacres que ha habido en esa zona. Ni todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Pero es verdad que los cristianos estaban bastante tranquilos porque primero decían, peor que con Assad creo que no vamos a poder estar. Y segundo, confían porque creo que también el país en general, en todo el mundo, sí que necesita confianza y confían en el nuevo liderazgo porque no les queda otra. Con Claro, lo cual, sí que hay un sentimiento de, bueno, de vamos a confiar en las palabras, luego tienen que estar los hechos, porque Al-Shara puede decir mucho que caben todos y luego que estos actos violentos se repitan constantemente. Entonces, claro, bueno, habrá como lo que ha que, pasado. habrá que ver lo que pasa. Pero bueno, creo que sí que hay que darle un punto de confianza, ¿no? al país y que estos solo sean algún episodio violento, muy violento, pero solo episodios, ¿no? Sí, yo le quisiera Sí, agregar un factor, y es que es cierto que dentro del HTS hay grupos salafistas extremos Claro, hay que que, no hay que encontraron, olvidar de dónde viene. es lo que te claro, dije yo, que aprovecharon ese tiempo Ujú, y aprovecharon que no están controlados por el gobierno o por algún tipo, por el Sahara, por ejemplo, que no están controlados por él. Por eso aprovecharon este conflicto y han hecho esos masacres que ahora. claro, porque ujú, uno de los riesgos que se percibe, y esto ya tiene que ver con algo que tiene que ver con Estados Unidos, y es que las zonas donde estaban el otro grupo salafista más extremo todavía, que es el ISIS, que hasta Uf, ahora viene controlado. El riesgo es que aquellos grupos que pertenecían al HTS, al viejo Al Qaeda, de donde viene el HTS, no encuentren un lugar dentro del gobierno, que en la moderación que busca el HTS no se encuentren contenidos y que estos incidentes marquen la posibilidad de que se radicalicen y terminen acercándose a esos grupos del HTS, del ISIS, que ujú, todavía están activos, que todavía, y que muchos de ellos están escondidos en el oriente de Siria, ujú, y cuyo principal factor de contención son los kurdos, que a su vez necesitan del apoyo de Estados Unidos porque hay por lo menos 9.000 milicianos del ISIS en 6 complejos penitenciarios de la zona de Rojava, que a su vez son sostenidos con la asistencia de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que tanto en Oriente como en el occidente de Siria empieza a haber una radicalización que no esté canalizada dentro del nuevo gobierno, y eso dé lugar a un resurgimiento, más aún si Estados Unidos, que es bastante previsible, se retira de Siria ujú. o por lo menos afloja su apoyo a los kurdos. Ese sería, en mi opinión, uno de los riesgos más importantes que se asomó en estos incidentes, más allá de que obviamente las tensiones, y más aún cuando estás construyendo un gobierno y se está repartiendo el poder, van a surgir y seguramente van a haber episodios violentos. Lo que no se desea, obviamente, más allá de la tarea periodística, es que uno tenga que cubrir una nueva guerra civil, que es lo que uno no quiere cubrir. Claro, luego no hay que olvidar que Siria ha acogido a un gran número de combatientes extranjeros, o sea, lo que Ujú, decías tú, más allá también en los centros estos penitenciarios, hay mucha gente, muchos combatientes extranjeros, uzbecos, chechenos, turcos, jordanos, de muchísimos ujú, lugares, que hayan visto en este incipiente nuevo país la oportunidad porque ahora cuando todavía está todo por construir es cuando más ruido y más ujú. pueden incidir, ¿no? en el devenir del país, con lo cual hayan visto también en esto, bueno.
vamos a crear un poco de confusión de que pueda parecer algo como más un conflicto más radicado en la religión o más radicado en eso, alagüitas contra cristianos, contra drusos y meter nuestro hocico, ¿no? Para crear otra vez en Siria un país pues, en el que el ISIS puede volver a tener su importancia o otros grupúsculos que puedan tener otra vez el control de ciertos lugares, ¿no? Sí, Sí. mira, yo recuerdo un grupo, no recuerdo el nombre, pero hay un grupo de extranjeros de marroquíes, Mm, particularmente marroquíes, que es una brigada, y la pregunta es, ¿qué hacen esos marroquíes ahora? ujú, ¿A qué se dedican después de No estar solo dedicados marroquí, más? no Sí, solo hay de marroquí, todo. Ujú. pakistaní, hay de Afganistán, es que hay cosas que no yo como sirio yo no me acepto. Yo no acepto estas cosas porque yo como sirio quiero Siria para los sirios. Que no puedo yo ujú, que yo entro a mi país, por ejemplo, y encuentro una guardia civil, por ejemplo, un guardia civil de Afganistán, pero Mm. y tampoco tiene la nacionalidad siria, por eso. Si tuviera la nacionalidad es otra cosa, pero tampoco tiene la nacionalidad y me viene a mí a preguntarme qué voy a hacer en mi país o a dónde voy. Y Claro, eso, ¿y qué haces con ellos? La pregunta es, ¿qué hace el claro. gobierno con ellos? Son es que muchos yo, miles. claro que yo, si yo fuera parte del gobierno, cogía a esta gente, cada uno a su lado, a su Claro. sitio. El problema es que, Pero, bueno, están equipados, ¿no? Tienen su armamento, tienen claro, sus es el problema. intereses, y entonces, ¿qué entraríamos? ¿En otro conflicto? Llámalo guerra civil o llámalo como quieras, pero... No, va a ser una guerra contra, sí, contra extranjeros, lo voy a llamar así. Contra Ujú, extranjeros, porque ahora bueno, la mitad del pueblo sirio, te voy a decir, que no está a favor de eso. Está a favor del gobierno, como dices tú, como cuando fuiste tú a Alepo, a las calles cristianas o las zonas cristianas, que dicen, pues vamos a dar confianza a ver qué pasa, ¿vale? Y no ujú. hay otra manera, no hay otro medio, que tenemos que dar confianza primero. Pero cuando tú llegas a un momento, dices, vale, pues la confianza ya le hemos dado una vez, dos veces, tres veces, pero ya. Claro, claro. Y no solo, por ejemplo, los cristianos van a enfadar, ni los drusos, ni alawitas, ni nada, hasta los suníes que van a enfadar contra esta situación. Porque yo veo noticias en árabe, las noticias en árabe que son que grupos en contra de otros grupos y Ujú. empiezan ahí a decir, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú mandas y pones a ese fulanito de Pakistán, un líder de un grupo de sirios, por ejemplo? Pues estas cosas tampoco nos gustan a nosotros como sirios, pero como Mm. hemos dicho, pues le hemos dado la oportunidad a ese nuevo gobierno. Sabemos el pasado de ese nuevo gobierno. Con saber ese pasado, pues tenemos que dar, porque es que no hay otro medio. Es que ya Ujú. Ahora, están aquí, Ujú, que ya están. Es que el problema es que ya ujú. están, que no puedes quitarlos ahora. Yo les hago una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que el HTS va a buscar en el nacionalismo licuar las diferencias religiosas y étnicas? Y si creen que en esa cuestión de ser sirio por sobre cualquier religión o etnia, si es que va a buscar eso, ¿creen que puede funcionar? Hombre, ya es llamativo, por ejemplo, el tema de la bandera, ¿no? Rápidamente se cambió la bandera a 3 estrellas y cambiando los colores y la gente, cristianos, drusos, me da igual de qué etnia musulmana, llevaba esa bandera y defendía esa bandera y la sacaba a los balcones de su casa y la llevaban en los coches como un sentimiento de esta es la nueva Siria, ¿no? Entonces yo creo que eso es un ejemplo de que posiblemente busquen el ser sirio por encima de todo antes de las religiones. Va a ser difícil porque no hay que olvidar que un país musulmán, la religión obviamente forma parte del día a día y de la vida, pero creo que la imagen de la bandera sí que ejemplifica muy bien ese sentimiento sirio por encima de todo y de una Siria libre y democrática, que es lo que el mensaje que siempre repite, ¿no? Libre y democrática. Con lo Bueno, cual, bueno, es un buen debate, es una buena cuestión que creo que todavía queda bastante tiempo para ver si va a ser así. Pero ya veo escuchando los discursos de los políticos, del líder de Al-Sara, Al-Golani, que lo conoce un poco más la gente así, sí que siempre habla más ¿no? del país sirio libre y democrático por encima de las religiones. Veremos
si lo piensa de verdad y lo va a hacer de verdad o no. Por Pero eso de te digo, momento, hay que claro, darle tiempo y oportunidad a ver si no hemos hecho la revolución, podemos hacer otra. ¿Me claro, entiendes? Mm. Que no es dejar a esa persona que lidera por fuerzas, que no como el otro. No queremos otra dictadura en Siria. De momento no está haciendo como dictadura, pero si lo va a hacer, pues va a tener el pueblo sirio en contra de él. Ujú. ¿Y ustedes creen Disculpe, Alberto, que lo siento que tengo Sí. que ir. Vale, no te Eh, preocupes, vale. Pues muchas hablamos otro gracias, bueno, ratito. un placer, encantado. ¿eh? Muchas Gracias, un gracias. gusto, ¿eh? Y muchas Adiós, gracias. Maja. Un placer. Mucha Venga, Adiós. suerte Que en vaya Siria. bien, suerte, venga, adiós. Bueno, es como escuchar desde el centro de todo, ¿no? Porque uno a mm, veces se hace como una idea de que conoce hasta que escucha a los protagonistas. por supuesto. Sí, de todas maneras a mí me queda una última cuestión, y es que tengo la impresión que además del ISIS, el otro gran riesgo de Siria es quedar atrapado entre los tres contendientes. Por un lado, Siria tiene que resolver la cuestión de Rusia y detrás de Rusia está Irán. Por otro lado, el patronazgo de Turquía y asociado a esto, no quedar convertida en el campo de batalla entre Turquía e Israel, que parece cada vez más interesada en crear un buffer sobre el buffer de los Altos del Golán y particionar a Siria. eh, y aunque no cuente con la mayoría de los sirios, de los drusos, eh, hacer una república, crear una república de hecho. Y me parece que esos son los tres riesgos. No sé vos, Carlota, ¿qué pensás? Sí, bueno, yo creo que es que en Siria ahora mismo hay tantos desafíos y tantos retos que, que creo que es muy difícil, ¿no? Porque todos los que has dicho tú, tanto en el norte con Turquía, que hay que ver que Turquía realmente es quien financió y el que dijo, hasta aquí, yo creo, vamos, hasta aquí llega un poco la dictadura de Assad, vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que los rebeldes de HTS tengan los medios para hacer lo que hicieron, porque si no, me parece muy difícil que lo hiciesen sin ninguna ayuda. Bueno, tenían además ya desde el 2017 los THTS estaban gobernando Idlib, e Idlib con Turquía sí que Ujú, tenía sus relaciones, ¿no? Con lo cual, la incógnita de qué Turquía qué papel va a jugar, pues va a ser muy importante. Luego Israel, pues que parece que no tiene bastante con Gaza y Líbano y mete además sus garras en Siria, pero es que hay tanto, porque está el tema económico, el tema del levantamiento de las sanciones de Europa y de Estados ujú, Unidos, que realmente es lo que los sirios ahora es lo que más echan en falta porque no tienen, no tienen que comer, no tienen dinero para comprar, no tienen... Entonces, hay tantos desafíos y tantas incógnitas que realmente me parece muy interesante, pero que lo paras a pensar y es hasta agobiante la cantidad de desafíos que tiene por delante ese país, ¿no? Porque es un país destruido, pero que tiene todo para poder hacer, pero ¿hasta dónde le van a dejar hacer? ¿No? ujú. Esa Sí. es la gran pregunta. ¿Hasta dónde los intereses de otros países irán? No sabemos si va a seguir metiéndose o no. ¿Qué va a pasar con Rusia? Todo lo que comentabas. ¿Hasta dónde van a dejar hacer? ¿O van a haber oportunidad de seguir metiendo bueno, pues metiendo el poder en ese país para controlar una zona que es muy interesante geopolíticamente hablando Ujú. y muy importante? Y además tenemos que sumar un grupo que casi nadie recuerda. Hay que recordar que hay 530.000 palestinos. Efectivamente, Ujú, los medio millón de palestinos que están ahí en Siria. ujú. Y Ya. además de todo esto porque a su vez está vinculado con lo que sucede con los palestinos en el sur del Líbano y en el centro del Ujú. Líbano, porque que se vayan moviendo los palestinos de un lugar al otro también puede implicar que Hezbollah sea un actor de nuevo importante Importante, dentro del efectivamente. escenario Ujú. sirio. Y por otro lado, el acuerdo que pueda llegar a ser, porque ahora que dicen que el HTS se amigó con los kurdos, pero los kurdos manejan todo lo que es el control de la producción de petróleo, que es algo que necesita Siria para salir Ujú. adelante, pero además ahí tienen un doble problema, porque con los kurdos tienen que resolver la producción de alimentos en la cuenca del Éufrates. Recordemos que Siria es deficitaria en producción de alimentos y Ujú. necesita por eso
yo ahí me corrijo, 17,6 millones de sirios viven, de los 23 millones viven de la asistencia humanitaria, o sea, necesitan la cuenca del Éufrates, Ujú, pero también necesitan la principal zona de producción de alimentos, que en su momento, antes de la guerra civil, exportaba alimentos para que uno se diera una idea de qué es lo que, de qué tan importante es. Esa zona hoy está es una región alauita. Por lo tanto, si esa zona es turbulenta, entonces Siria tiene otro problema, que no es solamente la llegada de problema. alimentos, sino es la producción de alimentos. Con lo cual, ya, y me olvidaba, y en el centro tiene que resolver la cuestión de el otro gran ingreso, alimentos, petróleo, es los fosfatos. Los Ujú. fosfatos que manejan, que son, está bien, son 4.000 millones de dólares nada más. O sea, es un montón de dinero en Siria, pero que esa zona está en disputa entre lo que son los kurdos y también hay presencia del ISIS y también hay grupos. Tiene un montón, tiene un montón. O sea, tiene los recursos, Sí, es pero un lo que país no muy tiene es. rico, pero el mosaico del que hablábamos antes es tan complejo y tan, sí, tan complejo de llevar que a ver qué son capaces este gobierno y a ver si los episodios estos de violencia no se multiplican porque entonces dificultarán Ujú, tremendamente toda esta transición hacia, no sabemos si democracia o si o qué, pero esta transición. ujú. Y nunca olvidar que no hablamos de sirios como un commodity, como hablamos de aceite de oliva Mm, o petróleo, hablamos de personas. Ojalá Siria encuentre el modo de vivir en paz, en una paz que se ajuste y no bajo una dictadura, por supuesto, sea una dictadura política o religiosa o lo que fuese. mm. Ojalá, porque ya uno de tanto cubrir Siria ya siente una necesidad de que lo arreglen de una vez por todas. Es difícil, pero ojalá. Sí, porque al final da la sensación de que a los sirios ahora parece que todo les vale con tal de, bueno, salir un poco del pozo, ¿no? Pero claro, no Ujú, todo vale. Entonces también por eso hay que seguir, ¿no? Hablando del país, intentar, no, ujú, parece que, bueno, que la gente sí que está esperanzada con el nuevo gobierno, pero hay que ver cómo se mueve y cuáles son los siguientes pasos que va a dar. Los gobiernos europeos enseguida se fueron a Damasco a inaugurar embajadas, que eso en ujú, parte es una buena noticia, ¿no? Porque confían en que se lleva a cabo una transición, pero bueno, hay que seguir vigilando, entre comillas, y ayudando en todo lo que podamos a lo que Nacho decías, el pueblo sirio, que al final es el que lo ha sufrido y sufre y lleva sufriendo muchísimos años muchos episodios ujú. violentos. Exacto. Y aparte, es tan complejo el escenario sirio que en algún grupo sirio siempre nos vamos a terminar identificando. Sí. Esa es la parte buena de la historia. Ujú. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias y espero volver a echar otro día con vosotros. Pues Bueno, por mí muchas perfecto, gracias. muchas gracias, un placer. Un abrazo.